Factura todos tus gastos para que el SAT te regrese dinero en tu declaración anual. Hola valientes, seguro han escuchado que hay personas a quienes les regresa dinero, pero la gran mayoría tiene miedo de pedirle al SAT su devolución de impuestos. A continuación te voy a enseñar qué gastos son los que puedes facturar, qué es lo que tienes que hacer para presentar tu declaración anual y en qué momento puedes pedir tu devolución de impuestos. Todos los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos por cualquier ingreso que hayamos generado. No importa que seas asalariado, emprendedor o empresario, todos pagamos impuestos. Y así como tenemos la obligación de presentar una declaración y pagar los impuestos, también tenemos el derecho de facturar gastos para que el importe por pagar sea menor. Si eres asalariado, tu patrón en cada una de las quincenas te va a descontar los impuestos correspondientes. Y si eres emprendedor o empresario, mes con mes deberás presentar una declaración de impuestos. Un punto importante es que el periodo en el que tú pagas impuestos corresponde de enero a diciembre, que esto es un ejercicio fiscal, y el momento definitivo es cuando presentas tu declaración anual en el mes de abril de cada año. Es aquí donde se hace un ajuste de cuentas entre lo que tú ya le pagaste al SAT, los gastos que has facturado, y de esta manera se determina un impuesto por pagar o bien un saldo a favor. Dependiendo a qué te dediques, ya seas emprendedor, empresario o asalariado, cada quien puede tener una lista de gastos de lo que puede facturar. Y esta lista de gastos tiene dos clasificaciones: gastos generales y gastos personales. Los gastos generales normalmente aplican para emprendedores y empresarios y hacen referencia a los gastos que ellos utilizan para su negocio, como pueden ser la nómina, la renta, su mercancía, gasolina, teléfono, internet, entre otros. Por el contrario, los gastos personales es una lista específica que tiene como objetivo ayudar a todos los mexicanos en diferentes áreas, como pueden ser salud, educación, vivienda o temas financieros. Dependiendo del régimen o regímenes fiscales que tú tengas, podrás facturar de una o bien de las dos clasificaciones. Si tienes dudas sobre qué gastos facturar de acuerdo a tu régimen fiscal, aquí te dejo este video. Ahora sí veamos la lista de nuestras deducciones personales, que como lo dijimos al inicio, lo importante es facturar todos nuestros gastos. Esta lista es bastante corta, se resume en 7 rubros y vamos a ir viendo cada uno. Algo que sucede frecuentemente es que no tenemos presente la lista de deducciones que nosotros podemos facturar. Más allá de querer memorizarte todos los gastos, lo importante es entender los rubros, para que en el momento en el que te encuentres en una situación similar, puedas recordar la importancia de facturar todos tus gastos. Nota importante, si bien son deducciones personales, aquí tenemos un beneficio adicional, porque este tipo de gastos que veremos a continuación también los puedes hacer deducibles en caso de que sean de ascendientes o descendientes en línea recta. Esto aplica para tus padres, abuelos, hijos, nietos o incluso tu pareja, ya sea cónyuge o concubino. En caso de que tú quieras hacer deducibles gastos de terceros, como pueden ser hermanos, primos, sobrinos o amigos, estos no serán deducibles. Del primero que hablaremos es el rubro de salud. Comenzaremos con el tema de honorarios médicos. Aquí podemos aplicar tanto médicos generales como especialistas. Y aquí también se incluyen los gastos médicos de nutriólogos, dentistas y psicólogos. Dentro del tema de salud también podemos incluir los gastos hospitalarios, que aquí vamos a encontrar temas de honorarios a enfermeros y enfermeras, medicamentos y estudios o análisis clínicos. Un punto muy importante es el tema de las medicinas, que estos únicamente serán deducibles siempre y cuando vengan en la factura del gasto hospitalario. Si a ti, por ejemplo, tu médico de cabecera te recetó cierto medicamento y lo quieres comprar en la farmacia, este no será deducible bajo ningún motivo. Por último, también vamos a incluir la compra o renta de equipos de rehabilitación. Estos podemos incluir, por ejemplo, las prótesis. Y un gasto que es bastante frecuente, que también se considera como gasto de rehabilitación, son los lentes ópticos, porque en realidad es una discapacidad visual. Los lentes ópticos tienen un límite de deducción de 2,500 pesos al año. Actualmente es difícil encontrar unos lentes bajo ese presupuesto. Si tú, por ejemplo, al final del año adquiriste unos lentes cuyo valor era de 6,000 pesos, el SAT simplemente va a limitar tu factura y va a toparlo a los 2,500, dejando sin efecto el restante, los 3,500 pesos. En el rubro número 2 vamos a encontrar las primas de seguro de gastos médicos, y aquí vale la pena hacer énfasis en la palabra médicos, porque ningún tipo de seguro va a entrar de manera adicional. Por ejemplo, un seguro de tu coche, un seguro de vivienda, estos no aplican como deducciones personales. Otro tipo de seguro que se suele confundir son los seguros de vida, que si bien tiene un cierto beneficio fiscal porque no están gravados de IVA, una tasa del 16%, tampoco entran como deducciones personales. El tercer rubro que vamos a encontrar es el tema educativo, que aquí van a entrar las colegiaturas en instituciones privadas y únicamente aplica para aquellos que van desde preescolar hasta carrera técnica. En este rubro también
también tenemos ciertos límites, dependiendo el grado escolar, que te los dejo en la siguiente tabla. Actualmente, las colegiaturas que probablemente tú estés pagando sean superiores a este límite. Sin embargo, va a pasar algo similar con los lentes. Vamos a poner el caso de primaria. Si tú tienes a tu hijo en una escuela primaria, probablemente en el tema de las mensualidades tú te gastes muchísimo más. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el SAT, aun y cuando tú tengas 12 facturas que superen el monto, simplemente las va a topar hasta su monto máximo. Tip para valientes: por ejemplo, si tú y tu pareja tienen un hijo, lo que pueden hacer es dividir el pago de la colegiatura. Tú lo pagas la mitad del semestre y tu pareja lo paga el resto del año. Y así podrán aprovechar ambos el beneficio fiscal. Así como lo mencionamos anteriormente, es muy importante que se respete la línea recta de las deducciones, porque en el caso específico de las colegiaturas, en la factura te van a pedir el CURP de la persona que está estudiando. Y en este caso deberá coincidir con que es un familiar en línea recta. No es válido que tú quieras hacer deducible las colegiaturas de tus primos o sobrinos. Dentro del rubro educativo también podemos encontrar el transporte escolar, que este únicamente será deducible siempre y cuando la institución educativa lo aplique de manera obligatoria, aun y cuando no es tan frecuente encontrar este tipo de deducciones, como quiera está incluido dentro de la lista. El cuarto rubro que vamos a identificar es el de gastos funerarios, que este vale la pena mencionar únicamente aplicar para aquellos servicios que ya hayan sido aprovechados. Por ejemplo, puede ser el caso de un ataúd, servicios de velación o cremación. Hay empresas que te venden un tipo de seguros, en donde tú vas pagando una mensualidad hasta el momento en el que tú ya cubres tus gastos funerarios. Sin embargo, únicamente serán deducibles hasta el momento en el que sean aprovechados. Es la única deducción que acepta como forma de pago el efectivo. El rubro número 5 que vamos a identificar es el de intereses por créditos hipotecarios, que estos de igual manera únicamente serán deducibles aquellos intereses que correspondan a un crédito hipotecario, ya sea para la construcción o bien la adquisición de una vivienda. Si tú actualmente estás pagando intereses por otro tipo, como puede ser el de tu tarjeta de crédito o bien un crédito para adquirir un automóvil, estos no serán deducibles. Dentro de las deducciones personales, los intereses de tu crédito hipotecario es uno de los conceptos que más te van a ayudar, en el entendido de que normalmente los intereses son muy altos por haber sacado un crédito hipotecario, por lo tanto el monto deducible puede ser mayor. Si bien puede ser una excelente deducción, existen dos situaciones que pueden jugar en tu contra al momento de hacerlo deducible. El primero es la inflación, ya que aquí únicamente serán deducibles los intereses reales, que los intereses reales corresponden al interés nominal una vez que es afectado por la inflación. De hecho, en febrero de cada año se emite una constancia en donde ya sea Infonavit, Foviste o bien el banco donde tú solicitaste tu crédito, va a identificar los intereses nominales y los intereses reales. Si bien los dos datos son importantes, realmente el que nos interesa para un efecto fiscal es el de intereses reales. Nota importante: no importa si el crédito hipotecario que tú hayas adquirido proviene de Infonavit, Foviste o bien de alguna institución financiera, o incluso que la mitad de tu crédito sea de una institución y la otra del banco. Dependiendo de la inflación que tengamos a lo largo del año, será el efecto fiscal que nosotros tengamos. En los años pasados hemos tenido una inflación muy alta y este efecto perjudica el monto deducible de tus intereses. Otra situación es el pago del crédito hipotecario, y es que es muy normal que al inicio de que nosotros hayamos adquirido nuestro crédito estemos pagando más intereses. Conforme vas avanzando para liquidar tu crédito, se hace una mayor aportación a capital y la tasa de interés disminuye. Y esta es una pregunta muy frecuente cuando nosotros ayudamos a nuestros clientes a presentar su declaración anual, ya que el monto deducible que tuvieron un año versus el año actual no es el mismo. Y esto lo podemos verificar en las constancias que mencionamos anteriormente. Rubro número 6. Aquí nosotros vamos a encontrar los donativos, que estos únicamente serán aplicables a instituciones autorizadas o bien donatarias. En el momento en el que tú hagas la transferencia de tu donativo, es muy importante que te emitan tu recibo de donación, que no es simplemente un papelito, sino que es muy similar al efecto fiscal que tiene una factura, con todos los requisitos que corresponden, y que solo las donatarias autorizadas pueden expedirlo. Realmente tú puedes hacer una aportación a cualquier institución que tú desees ayudar, como el Teletón o la Cruz Roja. Siempre y cuando sea una donataria autorizada, puedes hacer tu donativo deducible. Hasta el 2021 teníamos una restricción de donaciones, donde tú no podrías hacer donativos deducibles que superaran el 7% de tus ingresos del ejercicio anterior. Por ejemplo, si en 2020 habías tenido ingresos de 100,000 pesos anuales, tú no podías hacer deducible un monto mayor a 7,000 pesos, que corresponden a ese 7%. Sin embargo, a partir del 2021, esto se reformó permitiendo hacer un monto deducible de cualquier monto, siempre y cuando no superara el límite total de deducciones, que prácticamente hace referencia al 15% sobre tus ingresos, pero de esto lo vamos a explicar más adelante.
Deducción número 7. Aportaciones complementarias. Que estas pueden ser a la subcuenta de tu Afore o bien contratando un PPR, un plan personal de retiro. De este tipo de deducciones existen muchas empresas que te lo pueden ofrecer y lo ideal o recomendable es que contrates a un agente de seguros que te pueda asesorar de forma correcta respecto a cuál es el mejor plan de retiro para ti. Vale la pena mencionar que existen muchos planes de retiro, pero el que aplica como deducción personal es el que entra mediante el artículo 151 de la ley de ISR. Hasta aquí hemos mencionado los 7 rubros que forman parte de tu lista de deducciones personales. Es importante mencionar cuál va a ser su efecto fiscal, ya que si bien lo que nosotros estamos buscando es pagar menos o bien que el SAT nos regrese dinero, el hecho de que, por ejemplo, tú hagas una donación de 1,000 pesos no quiere decir que te vas a ahorrar 1,000 pesos de impuestos o bien que el SAT te va a regresar 1,000 pesos en tu declaración anual. Para calcular el ISR anual nos vamos a basar en una tabla donde nos va a indicar la tasa de ISR que nos corresponde y esta va dentro del 1.92 al 35%. En este caso, el objetivo de tener deducciones personales es que baje la base gravable. En este caso, no es el mismo porcentaje de ISR de las personas que generan 100,000 anuales que aquellas que generan $500,000. El hecho de que tú tengas muchas deducciones personales y la importancia de facturar todos tus gastos es que esta base pueda bajar de 100 a 90 o bien de 400 a 350, por poner un ejemplo. Dentro de las deducciones personales también existen límites, como hemos visto anteriormente en alguno de los rubros. Sin embargo, existen reglas generales. La primera de estas reglas generales es que el monto total de deducciones personales no deberá rebasar el 15% sobre nuestros ingresos. Esto sin incluir a la fracción número 5, que en este caso corresponde a los planes de retiro. Estos tendrán en específico una limitante del 10% sobre nuestros ingresos. La segunda restricción que tenemos de manera general es que el monto total de nuestras deducciones no deberá superar 5 veces la UMA de manera anualizada. Nota importante, el valor de la UMA va cambiando año con año. Para 2025 es de 113.14. Por lo tanto, el valor anualizado por 5 corresponde aproximadamente a 206,000 pesos. Recordemos que en el momento en el que se presenta la declaración anual es en el mes de abril del año siguiente. Por lo tanto, este monto de 206,000 pesos realmente será el límite para la declaración anual del 2025 que se presenta en abril del 2026. Otra regla muy importante es que todos estos gastos deberán ser pagados por medios electrónicos, ya que al SAT no le gusta el efectivo. Así que haz todos tus pagos mediante tarjeta, ya sea crédito o débito o bien transferencia. Todos estos gastos, si tú los facturas de manera correcta, van a aparecer de manera automática en el momento en el que presentes tu declaración anual. Sin embargo, es muy importante que tú verifiques que se encuentren precargados todos estos gastos, ya que es normal encontrar ciertos errores de prellenado al momento de presentar tu declaración anual. Para ello, tú puedes consultar el visor de deducciones personales, que se va alimentando mes con la información de las facturas que tú vayas generando. Es importante que al momento de que solicites una factura, cheques que efectivamente tu nombre, RFC, forma de pago y uso de CFDI se hayan emitido correctamente. Uno de los puntos para que tus facturas aparezcan precargadas de forma correcta es el uso de CFDI, que CFDI significa comprobante fiscal digital por internet, que no es otra cosa que un sinónimo de factura. Y existen ciertos códigos específicos para cada uno de los rubros que mencionamos anteriormente. Aquí te dejo la lista de usos de CFDI que corresponde a las deducciones personales. Las podrás identificar porque su código de facturación empieza con una D de deducciones. Tip para valientes: con la mayoría de las deducciones no vas a tener ningún inconveniente, ya que la mayoría de las instituciones sabe perfectamente cómo emitir una factura. Por ejemplo, en el caso de las instituciones que emiten la constancia para el crédito hipotecario, ya saben perfectamente que les corresponde el D05, ya que no tienen otras opciones. O por ejemplo, en el caso de instituciones educativas, la mayoría te lo va a facturar con el uso de CFDI de 10 que corresponde a pago de colegiaturas. Por el contrario, con quienes te recomendaría que tengas un poquito más de cuidado es con aquellos que corresponden a gastos médicos, sobre todo el de honorarios, ya que entre médicos, nutriólogos y dentistas existen muchas diferencias y la mayoría de ellos también están aprendiendo a hacer sus facturas. Espero que esta información te haya sido de ayuda y no olvides facturar todas tus deducciones personales. Si quieres aprender a consultar tus deducciones personales, cómo presentar tu declaración anual y garantizar que el SAT te regrese tu dinero, tengo un curso diseñado especialmente para ti. Para más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT.